Antes de empezar a hablar sobre el caso Matesa, vamos a dar unas pinceladas del funcionamiento de las exportaciones en esta época. El gobierno, a partir del año 1967, inició una campaña para promover las exportaciones, con el objetivo de aumentar la cantidad de crédito para las mismas y poder competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional. Por otra parte, las empresas que se dedicaban a la exportación recibían del gobierno una cosa que se llamaba la Carta del Exportador, que era una carta de pago nominativo por el cual la Administración concedía beneficios a dichas empresas. Las entidades que concedían los créditos eran la banca privada, el Banco Exterior de España y el Banco de Crédito Industrial. Y los tipos de créditos a la exportación que se concedían eran de dos clases, unos llamados de prefinanciación y otros llamados de posfinanciación. Para los créditos de prefinanciación los requisitos eran tener un contrato o pedido, el recibo del pago de la póliza de seguros y una licencia de exportación. Estos créditos cubrían más o menos el 80% del precio pactado en el contrato con el comprador extranjero. Y si la empresa disponía de la carta del exportador, el porcentaje podía llegar a un 85%. Los créditos de postfinanciación se usaban para la venta a plazo si se requería una carta del cliente aceptando la mercancía, la factura comercial, letras de cambio aceptadas y la presentación de la póliza de seguro. Las compañías de seguros tenían como objetivo afianzar los créditos concedidos y cubrían los riesgos de solvencia e impago. Por eso el riesgo era muy grande y las pólizas eran muy costosas, llegando a abarcar el 4,5% del total asegurado. En el caso Matesa, el Banco de Crédito Industrial fue quien concedió los créditos, y la empresa Crédito y Caución Sociedad Anónima fue la compañía aseguradora. El Banco de Crédito Industrial fue nacionalizado en el año 1962 y se le autorizó para la concesión de créditos a la exportación. Y la empresa Crédito y Caución era una empresa privada que pertenecía a la compañía de la compensación al Consorcio de Compensación de Seguros, al Banco Exterior de España y a distintas compañías de seguros españolas. Matesa, Maquinaria Textil del Norte de España, Sociedad Anónima. Fue fundada el 20 de junio de 1956 en Pamplona con un capital social de 2 millones de pesetas. Se dedicaban a la fabricación de un nuevo modelo de telar sin lanzadera que era capaz de tejer desde el papel hasta el vidrio. En el año 1957 compró la patente francesa Ance Fayol por medio millón de pesetas, con una condición: no explotar el modelo ni en Francia, ni en Países Bajos, ni en las excolonias de ambos países. Su propietario y presidente de la empresa era Juan Vilà Reyes, ingeniero técnico industrial textil y empresario catalán. Vilà Reyes tenía muy buenos contactos dentro del mundo de la política, era amigo de López Rodó y del político francés Giscard d'Estaing. Además colaboró en la campaña electoral norteamericana apoyando a Richard Nixon. Por otra parte, era muy popular, llegó a ser presidente del Fútbol Club Español de Barcelona entre las temporadas 1967 a 1969. Hizo grandes fichajes, inauguró nuevas oficinas y logró que su equipo subiera a Primera División. Dejó el club en el año 1969 por problemas de salud, dejando una deuda de 150 millones de pesetas, y el equipo, con esos grandes fichajes, bajó a Segunda División. Matesa se convirtió en el buque insignia de las empresas abiertas al mercado internacional. Poseía laboratorios de investigación de enorme fama mundial y sus exportaciones crecían de manera espectacular. Al ser un producto nuevo cuya expansión requería una red de filiales por todo el mundo para vender y atender el servicio postventa, esto suponía muchísimos gastos. Por eso las autoridades económicas lo apoyaron, se le otorgó la carta del exportador y además se le benefició a Matesa con el 11% de desgravación fiscal. Por otra parte, el Banco de Crédito Industrial concedió a Matesa, entre los años 1964 a 1969, 10.000 millones de pesetas, lo que suponía el 50% del total de los créditos del banco.
Matesa incumplía la normativa legal contra las legislaciones de delitos monetarios y del crédito a la exportación constantemente, debido a las dificultades que tenía para colocar un producto tan novedoso en el mercado. Pilar Reyes lo justificaba de la siguiente manera, lo justificaba diciendo que había una estrechez en el marco legal de las exportaciones debido al poco tiempo que llevaba de rodaje el decreto de exportaciones del año 1962 y a una legislación de delitos monetarios que databa de la época de la Guerra Civil. Esta estrechez impedía la competencia en igualdad de condiciones en el mercado internacional. Sus irregularidades o delitos, como queramos llamarlo, eran conocidos y admitidos por las autoridades, lo que siempre se ha dicho, el fin justifica los medios. Después de algunas inspecciones, el Banco de Crédito Industrial se percató de la existencia de un desequilibrio entre el volumen de producción y la financiación, y en varias ocasiones el Banco de Crédito Industrial advirtió a la empresa Crédito y Caución que las firmas que compraban la mercancía a Matesa eran sus representantes o sus socios. Ante el aumento de maquinaria en depósitos filiales de Matesa en febrero de 1969, el director general de Crédito y Caución pidió a la empresa la presentación de contratos compraventa, donde debía aparecer el destinatario final. En mayo de 1969 hubo una reunión de Vilar Reyes con el ministro de Comercio Faustino García Moncó, donde el empresario le confesó que una tercera parte de las exportaciones eran ficticias. Entonces se decidió apartar a Vilar Reyes de la dirección de la empresa, liquidar las deudas, redimensionar la empresa a sus verdaderas posibilidades e incautar la empresa por parte del Estado. Este plan no se llegó a ejecutar porque cuando los nuevos administradores, junto al director general de aduanas Víctor Castro San Martín, entraron en Matesa, descubrieron que no era un tercio de las exportaciones ficticias, sino las 2/3 partes. El 17 de julio de 1969, el director general de aduanas presentó una denuncia ante el Juzgado Especial de Delitos Monetarios y una semana después, el juez inicia el procedimiento y ordenó el encarcelamiento de Vilar Reyes junto a su hermano y a su cuñado en la cárcel de Carabanchel. El 21 de julio de 1969, o sea, entre que se inicia la denuncia y el encarcelamiento de Vilar Reyes y sus otros directivos, los ministros de Hacienda y Comercio llevan el plan de incautación de Matesa al Consejo de Ministros. Pero en ese Consejo de Ministros no se trató ese tema ni ningún otro, porque solo se habló de la propuesta de que Juan Carlos fuera el sucesor de Franco en el Pleno de las Cortes. El 14 de agosto de 1969 en La Coruña sí que se habló en ese Consejo de Ministros sobre el caso Matesa. El Consejo estaba dividido en dos posturas de cómo solucionar el problema. Una era defendida por los ministros de Comercio y Hacienda, que iban encaminados a una solución discreta, a asegurar el recobro de los créditos concedidos, exigir responsabilidades si era necesario y moderar todo lo que se publicaba en la prensa. Por otro lado, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, decía que el asunto debía pasar por los tribunales de justicia e incluso por el Pleno de las Cortes por afectar no solo a la política económica, sino a la ética pública y debía darse amplia cobertura en la prensa. Al finalizar el Consejo de Ministros, se publicó una nota que confirmaba con matizaciones la veracidad de los rumores publicados en la prensa y expresaba la voluntad de esclarecer el asunto. Se tomaron diferentes decisiones. El 1 de septiembre de 1969, el Ministerio Fiscal puso querella en la Audiencia Provincial de Madrid. Los ministros de Hacienda y Comercio nombraron una comisión investigadora que estaría presidida por el presidente del Tribunal de Cuentas del Reino, Servando Fernández Victoria, y se destituyó a los responsables del Banco de Crédito Industrial. Sin embargo, no se dieron explicaciones claras sobre cómo una empresa tan modélica como Matesa tenía una deuda de 10.000 millones de pesetas con un banco oficial, ni tampoco se dio explicaciones claras de cómo parte de las ventas eran ficticias. Como el Consejo de Ministros estaba dividido, lo mismo le ocurría a la prensa. La prensa estaba dividida, por un lado, la vinculada al Opus Dei definía la situación como un problema simplemente económico. Se debía incautar la empresa por el Estado y aclarar en tribunales las infracciones cometidas.
El resto de los medios definía la situación como un problema político y todos estaban de acuerdo en que era necesaria una reforma política, pero lo que pasa es que no se ponían de acuerdo en el alcance. Unos decían que el cambio debía afectar simplemente al sistema de exportaciones, otros debía haber un cambio total de la política económica y el cese de los ministros responsables, y la más cercana al movimiento pedía un cambio de toda la política, no simplemente de la política económica. Tampoco se pusieron de acuerdo en cuanto a las responsabilidades. Unos pedían que solo los tribunales de justicia actuaran, mientras que otros pedían la formación de una comisión investigadora en las Cortes. La consecuencia, o una de las consecuencias del caso Matesa, fue el cambio de gobierno de 29 de octubre de 1969. Fue el cambio más amplio de todos los habidos en el régimen franquista. Se incorporaron 13 nuevos ministros para 18 carteras, hubo 12 ceses, 5 por salud o edad, 4 por el caso Matesa y 3 por causas desconocidas. A ese gobierno se le llamó gobierno monocolor, porque de los 18, 12 eran cercanos al Opus Dei, con lo cual se afianzó todavía aún más el liderazgo de Carrero y de López Rodó. Pero no solo fue el caso Matesa lo que obligó al cambio de gobierno, ya que la desunión en el mismo vería desde tiempo atrás en asuntos de política exterior, por los temas de Gibraltar, las colonias africanas y las relaciones problemáticas con Estados Unidos y el Vaticano, y también por los problemas en reforma de la política interna con la aprobación de la ley sindical y la política de información y espectáculos. El 1 de septiembre de 1969, como os he dicho, el Ministerio Fiscal presenta querella ante la Audiencia Provincial de Madrid y se inicia todo el proceso judicial. El 30 de marzo de 1970, el Tribunal Supremo procesó por cohecho a los directores del Banco de Crédito Industrial y altos funcionarios de los Ministerios de Comercio, Hacienda e Industria. Un año después, en marzo de 1971, son procesados y acusados de cohecho los ministros de Comercio y Hacienda y el gobernador del Banco de España. 4 meses después, el 15 de julio de 1971, se publicaron las calificaciones provisionales del fiscal. Se pedían penas pecuniarias por negligencia a los ministros de 10 millones de pesetas y al gobernador del Banco de España 5 millones. A Vilar Reyes se fue acusado de estafa y falsedad de documento mercantil, se le pedían 223 años de prisión y 9.500 millones de pesetas de multa. La empresa aseguradora Crédito y Caución ni fue condenada ni investigada por el Tribunal Supremo debido a la ausencia de un expediente administrativo previo. Tampoco se realizaron los informes del Consejo de Economía Nacional ni del Consejo General del Banco de España, ambos necesarios para un caso tan complejo como este. Tampoco hubo un dictamen del Consejo de Estado que declarara la relación entre el sistema crediticio y el asegurador. Por consiguiente, se demostró la ausencia de garantías judiciales y la rapidez con lo que se hizo este proceso judicial. En cuanto al proceso parlamentario, se inicia el 16 de octubre de 1969 con reuniones a puerta secreta de una comisión especial que había sido nombrada por el presidente de las Cortes y estaba presidida por Raimundo Fernández Cuesta. Esta comisión estaba formada por 30 miembros donde estaban representadas todas las familias del régimen, siendo la familia del sector mayoritario de la comisión la formada por la Secretaría General del Movimiento con 8 miembros, y una semana después elaboraron un informe. Ese informe se leyó en secreto el 30 de junio de 1970 en las Cortes, y solo se hizo pública la parte referida a propuestas y peticiones de reformas judiciales y a las conclusiones que salió el informe. Este informe fue muy duro con los ministros de Hacienda, Comercio e Industria, así como con el gobernador del Banco de España. Se señalaba la lentitud y la inapropiada reacción de los ministerios ante la gravedad de la situación de Matesa, que había producido un grave daño a la nación. En cuanto al gobernador del Banco de España, se le criticaba su falta de control y vigilancia en el otorgamiento de los créditos oficiales. Y por último, el informe se sorprendía e incluso le parecía inverosímil
la no intervención del ministro de Industria, ya que no fue procesado por el Tribunal Supremo. Ese verano de 1970 la prensa volvió a hablar sobre el tema Matesa, también tenemos que decir con menor intensidad que en el verano anterior, debido a que era el primer aniversario del escándalo, a que se había finalizado el trámite parlamentario y a que se había anunciado el procesamiento de los ministros. Nuevamente vemos a una prensa dividida. Los partidarios de una evolución de España hacia la democracia se lamentaban del secretismo en la resolución del caso, mientras que los diarios oficiales se esforzaron en crear un clima de moderación, sobre todo después de la firma en julio de 1970 de un acuerdo preferencial de España con la Comunidad Económica Europea. El 1 de octubre de 1971, en el Boletín Oficial del Estado se publicaba un decreto de indulto concedido por Franco con motivo de su 35 aniversario de su vida al poder, que cubría todas las penas pecuniarias, cualquiera que fuese su cuantía, y no sería necesaria celebración ni de juicio oral ni dictar ningún tipo de sentencia. El indulto no estaba sujeto a derecho porque se indultaba a personas que no habían sido todavía condenadas por sentencia firme. 20 días después, el Tribunal Supremo aplicaba el indulto y todos los procesados del caso Matesa por delito de negligencia salían de la cárcel. Ministros y directores del Banco de Crédito Industrial fueron indultados, pero no así Juan Vilar Reyes, que permaneció en prisión por no estar resueltos sus delitos de estafa. ¿Por qué cambió Franco de opinión? Franco cambió de opinión para evitar que un juicio oral contra los exministros se convirtiera al final en un juicio contra el régimen franquista. Esta vez la prensa casi no se hizo eco del tema del indulto y la noticia pasó bastante desapercibida. En abril de 1975 la Audiencia Provincial de Madrid tuvo lugar la vista oral del resto de la causa de Matesa y el 7 de mayo se dictó sentencia. Juan Vilar Reyes fue condenado a 7 años de prisión por cada uno de los delitos continuados de estafa, a 6 meses y un día por delitos de falsedad de documento mercantil, a 2 años de suspensión de cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio, así como una multa de 10.000 pesetas por delitos de cohecho, y también a 25.000 pesetas de multa por cada delito. En total eran 417. Presentó recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial. Cuando Juan Carlos I fue proclamado rey en noviembre de 1975, declaró una amnistía de la cual se benefició Vilar Reyes, justo unos meses antes de que el Tribunal Supremo ratificara su culpabilidad. Matesa, que llevaba embargada desde que saltó el escándalo en 1969, siguió funcionando bajo la administración judicial hasta marzo de 1983, donde fue subastada por 66.000 pesetas y adjudicado a una sociedad laboral formada por ex empleados de la empresa. A finales de 1984 se puso a la venta pública sus acciones y participaciones y fueron subastados sus derechos del exterior. Al año siguiente, en julio de 1985, los administradores judiciales rindieron cuentas y Matesa desaparece definitivamente.